buenos días. A ver si aquí, por lo menos en rueda de prensa, podemos explicarnos un poco mejor y decir todo lo que tengamos que decir. Ya que a pesar de sufrir unos plenos infumables de 7 a 8 horas de duración, donde nos falta ver amanecer como en el pasado, y donde eso sí, los temas decisivos para la novela se ventilan en menos de 2 horas, y donde solo únicamente a este grupo de ciudadanos se le corta continuamente, se le miden las intervenciones al milímetro, se le avasalla y trata con una prepotencia y desprecio que cualquiera puede ver y comprobar, si tiene el valor y paciencia de verlos hasta el final. Sobre todo recomiendo fijarse en la cara del señor alcalde cada vez que se dirige a nosotros. En fin, el destino de siempre de algunos, no todos los socialistas. Y nada para comprobarlo como ver el último pleno del pasado lunes, donde se juega con una política de trileros. Lo bueno siempre es gracias a mí y lo malo siempre es culpa de otros. La prepotencia, la falta de escrúpulos, queriendo vivir de la política para toda la vida y escampando responsabilidades y dejando mandados a los siguientes. Y gastando ahora lo que no tienes y ya pagará otro, que siempre es y será el mismo al final, que son los ciudadanos de Novelda. Pero supongo que así es este nuevo ayuntamiento de la transparencia y la democracia, ¿verdad? Democrático, pero solo para algunos y según les interese, y transparente, porque hay que decir que lo somos. Pero transparencia, lo que se dice transparencia, aquí hay menos que en la caja B del Partido Popular. Con esta rueda de prensa queremos denunciar que las primeras medidas de calado económico de este equipo de gobierno han sido dos. La primera, como acaba de decir Armando, y lo primero que han hecho es subirse los sueldos. El actual alcalde, Fran Martínez, cobró en el mes de julio 2.571 euros de sueldo base o 2.265 euros netos. Y a contar aparte, 2 pagas dobles en junio y diciembre de cada año, donde este señor se embolsará entre 4.500 y 5.000 euros. Mientras que el alcalde anterior, que cobraba, cuando lo hacía, y desde hace un año que yo no lo estaba haciendo, 1.536 euros netos y un sueldo base de algo más de 1.900 euros. Por cierto, todo esto, sus sueldos, sin publicar aún en la web de transparencia, desde junio, a pesar de tanto vender la moto con la transparencia y la participación. Pero bueno, como decía al principio, esto es igual con esto y con casi todo lo demás. Decía una subida de sueldo de 500 a 700 euros al mes y así todos los meses de aquí a los próximos 4 años. Es decir, el actual alcalde lo primero que hizo, y antes que todo lo demás, es subirse el sueldo un 40 o 50% con respecto a lo que cobraba el anterior hasta hacía pocos meses. Esta medida, la primera del mandato, como acabo de decir, y con el resto de subidas de sueldo del resto de concejales, supondrá un coste extra para el Ayuntamiento de Novelda de 67.000 euros cada año. El año que viene y el siguiente, y que pagarán, como no, y como hacen siempre, los ciudadanos de Novelda. Una subida de sueldos con un ayuntamiento bastante mejor económicamente, pero que aún debe 15 millones de euros y ni de lejos en una situación que permita estas alegrías que lo son, pero solo para algunos. Por no hablar de todas esas jornadas recortadas, ¿verdad?, que tanto prometieron subir cuando estaban en la oposición. Nosotros, al menos, creo, no lo prometimos ni lo prometimos nunca. Pero aquí algunos, lo primero y antes que nada, se arreglan lo suyo, y sobre todo Fran y su alcaldía, que le va a costar miles y miles de euros a este ayuntamiento, sin contar seguridad social, de aquí hasta que haya nuevas elecciones. Y como decía, en 2 medidas, y la segunda ha sido, en el pleno pasado, donde se ha autorizado al alcalde a firmar un préstamo para agrupar una deuda de más de 14 millones de euros, pero con el voto en contra de nuestro grupo. Lo más importante y que los vecinos de Novelda tienen que tener claro es que este nuevo préstamo va a costar 400.000 euros de intereses a Novelda y a sus ciudadanos. Dinero que van a ganar a los bancos, un partido de izquierdas que dicen que lo son y se nota a veces muy poco. 400.000 euros en intereses que se dejan de invertir en calles, en asfaltado, en juventud, en cultura, en educación, y la ciudad de Novelda va a tener que pagarlos. Y que supondrán prácticamente doblar el coste en intereses de esos 14 millones de euros, y vamos a pagar 400.000 y ahora pagaremos otros 400.000 extras a los que tendríamos que haber pagado. Perdón. Eso es lo primero que tiene que saber la gente y los vecinos de Novelda. Y lo segundo que la gente de Novelda tiene que saber y que tener claro es que tienen una carencia, este nuevo préstamo, de 2 años iniciales, y que son 6 millones de euros que tendrán disponibles en 2020 y 2021 y de barra libre para el gasto. Es decir, toda obra, todo acto y todo cuento que cuenten a partir de ahora y durante los próximos años, que a la gente de Novelda le quede claro que es a crédito y que le va a costar 400.000 euros extra de intereses. Esto, bajo nuestro punto de vista, es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso, frente a eso, si es que había que hacerlo y querían hacerlo, lo que nosotros proponíamos hubiese supuesto reducir
a prácticamente la mitad ese costo en intereses y terminar de pagar antes, mucho antes, la deuda que aún tenemos. Y aún así, incluso así, aún dispondrían, con la medida que nosotros proponíamos, de 3 millones de euros en 2020 y 2021, que no está nada mal. Pero no han querido ni escucharnos, porque a algunos les parece que quieren solucionar todos los problemas de Novelda, eso sí, a crédito y sin afrontar uno de los más importantes, que es su deuda. Porque uno no regala nada a un banco cuando le paga cuanto antes, que es lo que nosotros proponíamos y de lo que se nos acusa a veces, sino precisamente es al revés. Cuando se refinancia, cuando se reestructura la deuda o se atrasa el pago, ahí sí que le está regalando dinero, como se hace ahora y como está haciendo el Partido Socialista. Porque aquí, al revés de lo que ellos hacían, lo de pagar a los bancos, que es lo que nosotros hacíamos, no es lo que el banco quiere. Lo que quieren los bancos es lo que vamos a hacer aquí ahora, porque con eso es con lo que ganan dinero, sableándonos a intereses. Eso sí es ser amigo de los bancos. Ya decía antes, curioso para un partido de izquierdas. Aquí, al final, el resumen es que se deja todo para después. El grueso del pago empezará a pagarse en junio de 2022, 2,5 millones de euros y 2,5 millones de euros cada año hasta 2027. Por tanto, la tercera cuestión importante es que se reestructura ese pago de la deuda y aquí empezará a pagar, de verdad, se empezará a pagar después y parece que sobre todo en otro mandato. Y es que en el año 2023 muy posiblemente hubiésemos estado en condiciones, este ayuntamiento y esta ciudad, de pagar toda esa deuda que tenía. Pero claro, en 2023 habrá elecciones y nadie quiere, como hemos hecho nosotros y como se ha hecho aquí hasta ahora, terminar por fin de sacar a este ayuntamiento de la quiebra. Este nuevo préstamo supone, además, una cuestión muy importante y es alargar un plan de ajuste que impide bajar los impuestos, como merecen los ciudadanos de Novelda, sobre todo a los que más les cuesta y menos tienen, que son la mayoría, que implica subida de tasas, que supone que las trabajadoras del conservatorio a las que se les ha engañado, cosa que nosotros al menos nunca hicimos, tengan que seguir con sus jornadas recortadas por muchas hojas de ruta que apruebe este Pleno. Supone que no se pueden usar los remanentes y superávits para inversiones, como hacen muchos ayuntamientos de nuestro entorno, sino que tienes que dedicarlos obligatoriamente a amortizar deuda. Y supone seguir intervenidos y tutelados, entre otras cosas. Y puede ser que digan y dirán que es obligatorio, y quizá no les falte razón, pero al final han pedido autorización a este Pleno, ¿verdad? Y podríamos no haberla hecho, o no haberla dado, y el alcalde podría no haberlo llevado al Pleno. Y nada impide ni ha impedido nunca un compromiso político de amortizar, no todo, solo un poquito y cuanto antes, para terminar de pagar cuanto antes esa deuda. En fin, que este nuevo préstamo supone dejar los problemas para después y vivir a crédito durante un par de añitos para gastar con barra libre y que ya apechugará y se pagará después o otros o el que venga. Y eso sí, todo con promesas y muy buenas intenciones de gestión, pero a la hora de compromisos, pocos, muy pocos. En conclusión, medidas muy lejos y diferentes de la forma de gestionar la economía de este ayuntamiento hasta hace muy poco tiempo, donde hemos ido de cara. Se ha afrontado la realidad de cara y hemos pensado en el medio y largo plazo de la ciudad de Novelda. Ganase quien ganase las elecciones, porque cada 4 años no se puede pensar cada 4 años en una ciudad y en unas elecciones. Hay que pensar un poco más en el largo plazo de una ciudad, porque si no estamos como estábamos hace poco y como seguimos estando, sin RPT, sin plan general, con deuda comercial, con una deuda bestial con los bancos. En fin, lo que nosotros pretendíamos era que Novelda saliese cuanto antes de la quiebra, dejar de estar intervenida y pudiese por fin tener herramientas y estar lo más sana y fuerte posible para afrontar el futuro. Que eso es lo que hemos hecho y lo que parece que no hará Fran ni una parte del Partido Socialista, y si lo quieren hacer de verdad, que quizá lo disimulan muy bien.